Hola, mi nombre es Topi Cardona y junto a Luciana Garzón estamos desglosando la semana 6. Em, y pues empezando la clase retomamos esta discusión de cuál es la orientación que tiene la arquitectura y el arte gótico. El arte gótico, em, empezamos diciendo que propone hacer lo imposible. De alguna manera es una interfase de lo imposible. El profe nos explicó que una interfase es una plataforma física donde se definen las lógicas del espacio-tiempo, donde de alguna forma se supera la capacidad, donde de alguna forma se supera la capacidad espacio-temporal. Siendo así, el profe nos cuenta que la idea de esta clase es ver el arte gótico como una interfase heterotópica. Y heterotópica significa que establece nodos donde se conectan elementos que parecen no poderse conectar, que parecen divorciados. Un ejemplo es el pasado y el presente. La idea de esto pues, es vincular precisamente todos estos elementos en un solo nodo, en un espacio, sí que un espacio como los que vamos a estar explicando sea más que un espacio, que sea otra cosa. Un ejemplo muy grande de esto y con lo que vamos a empezar este desglose será la Catedral de Nuestra Señora de León en Francia. Y pues básicamente lo que dijimos en clase es que es el perfecto ejemplo de cómo un edificio de la Edad Media se convierte en un dispositivo heterotópico. En 1190 empieza la construcción de este edificio, o pues se hace este edificio, y es un estilo gótico temprano. Este edificio es como la representación de un cultivo de la iluminación, un enfoque hacia lo ascensional, un enfoque hacia definir nuevos parámetros de la altura y pues de alguna forma como un diálogo y una guerra con la altura. Los elementos arquitectónicos que se multiplican para conectar el espacio, para trazar geometrías complejas en el espacio. Ahora vamos a empezar desglosando los elementos que parecen ser divorciados, pero realmente se conectan muy bien en este edificio. El primero es el material en torno a la piedra y el movimiento. Entonces en clase dijimos varias cosas. Por ejemplo, que el espacio se mueve porque de alguna forma el espacio va guiando el ojo en una visión excéntrica, en una visión que rompe las formas de mirar de el momento y plantea unas nuevas. También hablamos de la tridimensionalidad de los elementos de la naturaleza y el profe nos planteó algo muy interesante que fue que este edificio o muchos otros de edificios góticos parecen juguetes de piedra que ponen en juego todos los elementos arquitectónicos de la ciudad, todas esas lógicas, y las reúne para hacer lógicas extraordinarias, para sobresalir, para que parezcan como un juguete. Sí. Otro ejemplo de este calibre que lo propuso el profe en clase fue la Torre Eiffel, y digamos, retomando lo que les estaba diciendo sobre la conquista de la altura, sobre cómo llevar edificios aún más hacia lo ascensional y cultivar la iluminación, bueno, pues pusimos la Torre Eiffel como el ejemplo perfecto porque precisamente busca esa conquista de la altura y también y pues es como la misma búsqueda de la arquitectura gótica, lo que es la conquista de la altura versus el peso y la estabilidad de los edificios. El segundo elemento que parece divorciado, pero realmente no lo está, son las torres, eh, digamos, los lugares más altos de la catedral, pobladas por animales, por gárgolas, también se vieron aves, creo, y específicamente bueyes. Y la gran pregunta que esto gestionó en nosotros fue qué efecto producen estos animales al verlos en un edificio litúrgico y cuál es esa lectura. Procedemos a decir que primero es un milagro, como que el mundo animal y
un espacio litúrgico se conecten con animales en sus torres, que la naturaleza y la cultura se unan, pues da conciencia a la posibilidad, como opera de a sí mismo un milagro, ¿no? Pues es algo completamente no convencional para las personas de la Edad Media. El segundo efecto, la segunda lectura que se puede hacer sobre estos animales, específicamente los bueyes, en las torres, es la leyenda geográfica de esta catedral, que cuenta que en 1190 precisamente escasea el material para terminar la catedral, pero un milagro hizo que aparecieran 16 bueyes cargando piedra, que causó que la catedral se pudiera terminar. Y pues como homenaje los arquitectos ponen a los bueyes en la catedral. Esto hace de alguna u otra forma que el pasado se actualice en el presente, que es, según el profe, la vocación de la arquitectura gótica. Desviándonos un poco de la Catedral de León, también retomamos unas imágenes del Parisus Paradisus. Nos enfrentamos con una imagen que nos hacía cuestionar el margen de aquella imagen. Nuestras lecturas sobre esta imagen entonces fueron la aparición de lo divino, pues en relación con la altura, pero el profe nos dio otra lectura de la imagen, y es que en la parte superior de la imagen hay una tramoya o un proscenio. Nos hace pensar entonces en la activación de la luz. La tramoya teatral conecta el hecho escenificado con lo divino, y asimismo es un portal, pues hace de el resto de la imagen un portal que comunica a experiencias extracotidianas, que es precisamente lo que busca todas estas lógicas en la Catedral de León. Retomando la Catedral de León, las personas que pueden observar esta catedral, la idea es que vean un universo de cosas que se conectan en interactividad, y por ende es una interfase heterotópica interactiva. Y pues la reflexión que viene ahora es que este es uno de los primeros elementos de la virtualidad que empieza a desarrollarse en el mundo gótico. Y el profe nos ayuda, nos indica una nueva forma de ver la virtualidad, que es la que logra expandir la realidad a través de la imagen. Entonces, aquella que de alguna otra forma reproduce una experiencia con una realidad fuera de la que nosotros estamos como acostumbrados, o una realidad expandida. Esas son las posibilidades de la creación gótica, y a eso invitan, a sacarnos de la fragmentación de la realidad y expandirla. ¿Y qué fenómenos socioculturales proceden a pasar para que esta expansión de la realidad suceda? Pues lo que buscaban con esta gran catedral era condicionar el comportamiento colectivo, buscar poder. La arquitectura gótica cambia la producción de imagen para condicionar de otra forma el comportamiento colectivo, para satisfacer las opiniones del colectivo, y de alguna otra forma que no mueran en vano las ideas de pues aquellas personas en el poder. Y pues estas personas, ¿quiénes serán? Pues el poder litúrgico, el poder monárquico, y precisamente esta forma de poder hace que la gente se interese de el milagro que es este lugar, y que por ende aporten muchísimo más a este lugar, para precisamente que la gente no muera en vano, que su vida tenga algo más. Y esa es como toda la magia de este lugar. Ahora Luciana nos va a contar un poco sobre la abadía de Saint-Denis y un poco la discusión que tuvimos. Además de lo que nos contaba Topi, en clase también hablamos de la abadía de Saint-Denis, ya que es muy importante debido a su historia y su arquitectura gótica. Y al ser el tema de clase la arquitectura gótica, el profesor nos llevó a un recorrido virtual e histórico acerca de ella. En lo que vimos
pues la sorprendente historia de Saint-Denis, quien fue un santo, el cual pues fue martirizado y enterrado allí, y por eso lo convierte en un lugar santo. Dicho esto, este lugar es ahora y antes uno de los lugares más importantes de Europa, ya que fue construido en la memoria de Saint-Denis. Luego de discutir la importancia de su historia, también hablamos un poco sobre los reyes de Francia y cómo estos tuvieron mucho peso acerca de la abadía de Saint-Denis. Luego de esto salieron algunas preguntas como por qué ellos estaban enterrados ahí o decidieron ser enterrados ahí y por qué la gente los visitaba, cuál era el propósito. Muchos de nosotros creemos que quizás los reyes decidieron ser enterrados ahí, tal vez para darles como una clase de vida eterna y significado espiritual importante. Además, la idea de que los reyes de Francia eligieran ser enterrados allí es un lugar asociado con la santidad y contribuye también con la espiritualidad. Todo lo anteriormente discutido también tiene relación con el hecho de lo que hablábamos en clase, de volver la experiencia de las personas que lo visitaban aún más amplia, ya que podían encontrar no solo la parte de la religión de Francia y de su historia de Saint-Denis, sino también la parte política de sus reyes. Al poder la gente ser capaz de presenciar físicamente los cuerpos de los reyes y de Saint-Denis, volvían la experiencia o la virtualidad un poco más amena, ya que no era solo imaginativo, sino también presencial. Entonces, por eso mucha gente iba allá, no solo a presenciar la parte de la religión, sino también la parte política de Francia. En conclusión, la abadía de Saint-Denis es uno de los muchos lugares de arquitectura gótica importantes que son un símbolo no solo para Francia, sino su religión y también su historia política.